Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ustedes saben que mi rollo es convertirme en una consumidora consciente, pero no solo consumimos bienes y servicios privados, también existen los bienes públicos. Si quieren saber qué son, cuál es su importancia y su impacto, pueden ir a mi podcast en Spotify, que también se llama Mavi al Derecho, y buscar el primer episodio. El día de hoy vamos a hablar de bioingeniería de suelos para estabilizar laderas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la sustentabilidad, la sostenibilidad, la crisis climática, los bienes públicos y una cantidad de cosas que vamos a descubrir el día de hoy. Y para eso nos acompaña como invitado Jorge Navarro Gómez. Bienvenido. Hola Jorge, bienvenido. Buenas, mi bella y preciosa sobrina. Entonces ya queda claro, él y yo somos tío y sobrina por parte de mamá y por eso me está haciendo el favor de estar aquí hoy. Les Bueno, cuento, no es un favor, es un placer. tan lindo, muchas gracias. Además que, pues, nosotros conversamos bastante y disfrutamos mucho nuestras conversaciones de muchos temas. Entonces, uno de los temas tantos que hemos tratado es el de la bioingeniería. Y por eso te invité el día de hoy a que conversemos, a que dialoguemos. Entonces te voy a presentar para los que no te conocen. Por favor. Tú me dirás después si estás de acuerdo con la presentación o no. Pero bueno, Jorge es Ya ingeniero escuchamos. civil de la Universidad del Valle, es amante de la historia y la filosofía, un contador de cuentos excepcional, entusiasta del Qigong y autodidacta por excelencia. Pues sí, me gusta aprender por mí mismo. Entonces, para empezar, porque pues tenemos que entrar en contexto. Primero, para todos los que nos están viendo, ¿qué es la bioingeniería de suelos para estabilizar laderas y por qué lo hacemos tan largo y no decimos solo bioingeniería? Y segundo, ¿por qué te interesaste en este tema? Bueno, muy interesante la pregunta. Bioingeniería es muchas cosas. Una mano que es una prótesis mecánica es bioingeniería. Si yo le añado bioingeniería de suelos, pues ya no puede ser uno, ¿cierto? Ya se sale del campo médico. Pero entonces podría ser un tratamiento biológico al suelo para mejorar su fertilidad, que no es el tema que nosotros tratamos. No es extraño tampoco, pero no es el tema que nosotros tratamos. Nosotros trabajamos la estabilización de laderas frente a fenómenos degradativos del suelo, que con el argot común se llaman derrumbes y erosión. Todo eso que vemos todos los días en las noticias, que se cerró la vía al llano, que se cerró la vía no sé dónde por el derrumbe tal. Cada vez que hay temporada de lluvias y sobre todo cuando hay fenómenos de mayor intensidad como ahora, por ejemplo, es de común ocurrencia. Se dice que se derrite el país, se derriten las carreteras. En realidad se derriten porque cuando se alcanza el límite líquido en el suelo, es decir, que se comporta ya no como un sólido, sino como un líquido, pues uno ve derretirse las montañas. ¿Y por qué te interesó este tema? Un ingeniero clásico de la Universidad del Valle, ¿de dónde viene la inquietud? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de manejar en la unidad de mantenimiento vial del Distrito Capital todas las obras de mitigación de riesgo por fenómenos de remoción en masa, que es como se llaman técnicamente los derrumbes. Hay de muchos tipos, de rocas, de suelos, de fluidos, movimientos lentos, rápidos, de muchas velocidades, etcétera. Y me tocó iniciar manejando en Altos de la Estancia grandes obras de geotecnia y luego me tocó manejar en el resto de Bogotá
15 grandes proyectos de ingeniería geotécnica. Estando en esas circunstancias, la comunidad de la localidad 20 de Bogotá, que se llama Sumapaz, es toda rural, Ujú. que es el páramo más grande del mundo, estaba permanentemente presionando porque se le estaban derritiendo las carreteras y ellos tenían unos anillos. Son dos ollas hidrográficas distintas, una que es la del Río Blanco, que está al sur de Usme, que es por donde uno entra, que es el norte de Sumapaz, que desemboca en la cuenca del Orinoco, y otra que es la del río Sumapaz, que desemboca en la cuenca del Magdalena y por lo tanto al Mar Caribe. Ese par de microcuencas o cuencas hidrográficas tienen unos circuitos que las intercomunican y entre ellas también hay una comunicación menor, pero de todas maneras también existen, eh, porque si hay que transitar entre cuando uno llega inicialmente al Monumento del Campesino, que es donde uno puede entrar hacia donde queda hoy la alcaldía local, Ujú. y que está en la del Río Blanco, coge para la del río Sumapaz y se puede viajar por el páramo 1 hora, 2 horas. Eh, las instituciones del centro, distintas de la alcaldía local que tiene su propio presupuesto, tomaron la decisión de no intervenir por los altísimos costos de las obras y la cantidad de fenómenos de remoción en masa existentes en Sumapaz. Pero la comunidad presionó a través de muchos mecanismos, uno de ellos con la personería de Bogotá. Entonces el personero local citó a la entidad y en esa ocasión me tocó ir allá a nombre de la entidad e hice el compromiso de buscar una solución. Yo ya había previamente a esa reunión conversado con la dirección de la unidad. La directora de la unidad es de Manizales, o es de Manizales porque ya no es la directora, pero sigue siendo de Manizales. Conocía de la existencia en el CENICAFE de la tecnología de la que estamos hablando. Ujú. Para mí era completamente desconocida. Eh, Hubo un primer encuentro de bioingeniería en Bogotá, impulsado por FOPAE, que hoy se llama IDIGER. Es la Oficina de Riesgo de Desastres de Bogotá, que ha evolucionado a un instituto mucho más interesante hoy. Pero ellos montaron ese primer seminario y nos invitaron a nosotros y allí tuvimos la oportunidad de cruzarnos con el técnico de la Federación de Cafeteros de CENICAFE, que había estado invitado en ese seminario. Y con él fuimos a un sitio que previamente habíamos visitado con los geotecnistas nuestros y que habíamos en una prediseño llegado a la conclusión de que esa obra podía estar costando 4.500 millones de pesos, incluyendo estudios. Cuando fuimos con el técnico a la primera visita que hice yo a ese sitio, eh, después de haber ido con los geotecnistas para mirarlas con los ojos de la ingeniería, pues él explicó de qué se trataba la ingeniería y nos convenció de las bondades y montamos un programa que se llamó Mantenimiento de Vías Rurales con Bioingeniería y Obras Civiles. Y el alcalde de Bogotá, en ese entonces, se había definido en el presupuesto de 5.000 millones de pesos desde el centro para invertir en Sumapaz o en la zona rural. No, pues entonces la obra costaba casi todo el presupuesto, una sola. Una sola. El Ujú. alcalde se dio generosamente duplicó el presupuesto, que eso es bastante difícil porque los presupuestos no es que sean muy flexibles, para Sumapaz. Y
en ese momento esa obra ya estaba costando el 45% del presupuesto y eso estaba inundado de problemas. Mm. El sitio donde estamos hablando está ubicado en un tramo vial que queda entre Nazaret y Raizales, que es una vereda, a un sitio que se denomina La Y, porque se divide la vía en dos. Hay 6.3 kilómetros de longitud y en el 2013 había 40 procesos de remoción en masa. No, qué locura. Entonces eso muestra pues, la calidad de las dificultades que allí se encontraban. En ese sitio no solamente hicimos ese sitio, resolvimos ese proceso que visitamos inicialmente que se llama El Carmen, sino que a 500 metros más arriba resolvimos uno que era 3 veces más grande, pero de un fenómeno distinto. El uno se llama rotacional y retrogresivo porque se va agrandando y además es muy profundo y es muy característico de suelos arcillosos. Y el otro tenía un sustrato rocoso ahí más cerquita, entonces se bajó como en un plano, se llama planar. Son dos fenómenos distintos, pero el otro, mientras en el primero había 5.500 metros cúbicos movidos, en el otro había 11.000 metros cúbicos movidos. Eran los dos más grandes de ese sector. Pero Y esos entonces, todos, con ya esa nueva tecnología, ¿cuántas obras pudieron hacer y bueno, te voy qué a contar pasó? un poco. Cuando nosotros llegamos allá, la gente se puso muy contenta porque esas obras se hacen todas a mano. Entonces se contrató un grupo grueso de campesinos para que trabajaran, pero muy escépticos, porque ellos decían, y con esos palitos van a sostener las montañas. No lo creían. El hecho es que de buen agrado recibieron las obras en la medida en que había trabajo para la gente. Y cuando ya se empezaron a construir y ya estaban hechas sitios muy importantes, como por ejemplo en La Unión, que es en la cuenca del río Sumapaz, eh, ya FOPAE para ese momento había dicho que La Unión había necesidad de relocalizarlo. Ahí hay una sede de un colegio que vale mínimo 10.000 millones de pesos y el centro Ah, poblado. iban a mover a la población No, porque no podían estar además ahí. no podían porque estaban en riesgo. Y eso lo resolvimos. Pero en el siguiente invierno, que allá son 2 veces al año porque es un régimen bimodal, aunque llueve casi todo el año porque está muy influenciado por el régimen del llano. Ujú. Eh, para el siguiente invierno no durmieron pensando, cuando cayó el primer aguacero duro, no durmieron pensando que esas obras se habían caído todas. Y dicen los campesinos que a las 6 de la mañana salieron a mirar qué era lo que había pasado y Con los cuando llegaron, palitos. oh sorpresa, ahí estaban, Ah, quieticas, cuando otras alternativas se les habían ido gaviones y muros de contención y cosas de esas. Entonces, yo me enamoré de esa tecnología porque pues tiene unas virtudes muy fuertes. Es muy económica, profundamente económica, imbatible desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque es muy sencilla. ujú. La técnica lo que hace fundamentalmente es evitar que se sature el suelo de la ladera. El agua es el principal causante de los fenómenos de este tipo. Por eso cada vez que hay un invierno el país se derrite. Cuando está en verano no, porque es el agua la que causa eso. Hay otros factores también que inciden, además del agua. El hombre, a través de sus obras y de sus actos y de sus acciones económicas, el viento, Ujú. los sismos, ¿no? Pero el principal factor para que se presenten los derrumbes es el agua. ¿Por qué? Porque el agua pesa 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, cuando el suelo se humedece, se le aumenta la carga de 1 tonelada por metro cúbico. Si dijéramos
bueno, o la parte del suelo que esté llena de agua, se aumente ese peso. Pero además de eso, cuando se humedece y se satura, la presión interna de los poros separa las partículas que si son muy finas funcionan por cohesión y que si son más gruesitas o gruesas funcionan por fricción. Ok. Entonces, si tú debilitas las fuerzas de soporte del suelo y además de las sobrecargas, pues se van. Si la humedad es tan grande, se llega a lo que se llama en ingeniería límite líquido, y es que ya el suelo no se comporta como un sólido, sino como un líquido. Y eso cuando uno ve que se vienen esas Sí, avalanchas de que tierra. parece el lodo ya, que parece Sí, es cascada. un barrial que baja. Sí. Vamos Bueno, haciendo ese un es uno de los paralelo. muchos fenómenos degradativos del suelo que se estudian a través de la geotecnia. Hay Que dos el cosas. desarrollo. Uno, ¿qué es geotecnia? Dos, vamos haciendo un paralelo entre la bioingeniería y la ingeniería clásica para que la gente vaya entendiendo pues las diferencias. Sí, la geotecnia es el desarrollo del conocimiento técnico y científico de este tipo de fenómenos. Se utiliza fundamentalmente para cimentar edificaciones y para construir estructuras en tierra. Por ejemplo, en el medioevo las represas de tierra llegaban a los 10 metros y frecuentemente se les destruían porque no soportaban la presión del agua. Hoy, a través del desarrollo geotécnico, se construyen presas de 300 metros de altura y funciona. Entonces, es ese tipo de desarrollo. Yo me asomo aquí a la ventana y veo la torre de Bacatá, que es la más alta de Colombia. En la interfase entre el suelo y el edificio, la edificación, la estructura del edificio, eh, está de por medio el conocimiento geotécnico, que permite que estudiar cómo se comportan esos suelos finos que son de lo que fue una laguna, que seguramente requieren pilotajes y ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es geotecnia. Geotecnia construye las grandes obras en las vías, ¿no? La estructura de las vías es geotecnia, porque son cortes de laderas para hacer taludes que queden estables y rellenos con material seleccionado, definidos con taludes por los ingenieros, con unas pendientes determinadas, normalmente por encima del talud natural de los materiales, etcétera. Eso es la geotecnia. Lo que pasa es que Colombia, cuando pasa de la agricultura cafetera arábigo, que es la de sombrío, al café caturra, que es sombrío, se aumenta fuertemente los fenómenos erosivos y los fenómenos, sobre todo los de remoción en masa en las fincas cafeteras. Eso conduce a que Cenicafé, que venía trabajando el tema de los procesos erosivos, conociera la ingeniería, pero no se había nunca formulado la forma de resolver los procesos de derrumbes, de remoción en masa, cuando son más críticos, como estos que te comento en el sitio del Carmen, que decimos que es retrogresivo porque en la medida en que se va agravando, va echando de para atrás y va creciendo y se va volviendo cada vez más grande, porque se va derrumbando los taludes y se va volviendo cada vez más grande y va creciendo. Pero no solamente eso, sino que la superficie de falla es profunda y entonces en ese caso sería un proceso rotacional porque la Tierra gira en buena medida, en parte en bloque, rota bajo un eje que se estudia. Todo eso es idealizado, pero son modelos que permiten
estudiar lo que pasa en el suelo y aproximarse con una serie de factores de seguridad que permiten que las obras funcionen. Eso es lo que normalmente se ha hecho, pero en Cenicafé, en vista que se trabaja es con el gremio campesino de los cafeteros, desarrolló también la posibilidad de tratar este tipo de fenómenos con bioingeniería. Y para eso, pues, es mejor la imagen que las palabras, pero podemos seguir conversando un poco y luego mostramos una imagen. Me parece bien. Veamos cuáles son, desde tu punto de vista, las ventajas de utilizar esta bioingeniería de suelos para estabilizar laderas en comparación con la ingeniería tradicional o clásica. Bueno, las ventajas son varias y muy Ya vimos la progresivas. primera, que es costos, ¿no? La segunda ventaja tiene que ver con el impacto ambiental. Las obras pueden tener impactos positivos o negativos. Las obras de ingeniería clásica normalmente llevan hierro, concreto. El concreto para eso necesita cemento y gravas y arenas. Es decir, si uno mira qué hay detrás de una grande obra de ingeniería, como las que vemos en las vías que están pavimentando las laderas nuestras, Sí. o grandes pantallas con unos anclajes profundos que los cogen y con un gato los presionan la pantalla contra la montaña para sostenerla. Eso tiene de por sí. Para hacer cemento se requiere hacer minería de la caliza. Para hacer cemento se necesita industria. Para hacer concreto se necesita el cemento, pero además de eso se necesita hacer la minería de la grava y de la arena. Y además de eso, añade la industria de las concreteras, todo el transporte que eso implica. Pero el concreto normalmente no se usa solo porque el concreto no aguanta tracción, entonces requiere de que se incluya hierro para que el hierro asuma los esfuerzos a tracción, porque el concreto funciona muy bien a compresión, pero es muy frágil a tracción. Entonces, eso implica minería del hierro e implica industria del acero e implica largos transportes. Muchos de esos hierros vienen del exterior. Es decir, que la huella de carbono que deja todo ese encadenamiento productivo es altísimamente agresivo con el medio ambiente y forma parte de los problemas del calentamiento global que está hoy teniendo en riesgo vital a la humanidad. Así es. Entonces, los efectos de las obras de ingeniería normalmente son muy negativos. Eso sin contar si además de eso no se maneja bien las licencias ambientales. Pero supongamos, en gracia de discusión, que se manejan bien. De todas maneras, esos impactos implican que la ley haya definido unos porcentajes para remediar o mitigar esos impactos ambientales. Digo, los impactos ambientales, obras de la ingeniería clásica son profundos. ¿Qué diferencia y en qué se parece la bioingeniería de suelos a la geotecnia? Pues que parte de los mismos principios, sino que se diferencia en la perspectiva. Mientras la ingeniería clásica lo que busca fundamentalmente es soportar las masas con grandes mallas cuando son procesos de fraccionamiento de macizos rocosos o con grandes muros cuando hay que contener masas o con trincheras drenadas profundísimas que tienen que llegar por debajo de las superficies de falla que se puedan formar, ¿no? Todas esas obras son sumamente costosas. Por eso es que nosotros vivimos en un mundo un poco kafkiano. No, se nos derrite el país, pues nunca hay plata suficiente.
para resolver todos los problemas, que son muy costosas. Pero en el segmento particular de todo el campo grandísimo que maneja la geotecnia, hay una alternativa que son las alternativas biológicas. La que se desarrolló en Cenicafé, que la hemos llamado ingeniería de suelos para estabilizar laderas y taludes, o que como se llama hoy en el proceso de regulación que estamos haciendo con Invías, ingeniería verde, o como la queremos llamar, es una ingeniería biológica. Y otras alternativas biológicas hay también para otros fenómenos, ¿no? Hay obras biomecánicas, hay manejos de roca, recuperación de minas, por ejemplo, de explotación a cielo abierto, etcétera. Estas alternativas biológicas normalmente tienen un impacto positivo, ¿vale? Ambientalmente hablando. ¿Y por qué tienen un impacto ambiental positivo? Porque primero, le devuelven estabilidad al suelo, eso ya es ambientalmente positivo. Segundo, lo hacen a través del equilibrio natural del suelo. Tercero, normalmente se siembran bosques. Bosques, pero no cualquier bosque, sino bosques de sucesión natural, le llaman los biólogos a eso. ¿Eso qué es? De sucesión natural, ¿qué significa? Que es la competencia entre las especies. Se imponen las más fuertes y se van relegando las más débiles, y el bosque es muy variado en su composición botánica, digámoslo así. Y eso trae consigo todo un impacto en lo biótico, porque eso no es solamente lo vegetal, sino que también trae los pájaros, los insectos, los mamíferos, todo eso forma parte de la recuperación biológica de suelos degradados. Las obras de ingeniería se convierten en formas de recuperación de suelos con impactos ambientales positivos. El único, lo único que impacta y genera huella de carbono son unos pocos viajes de guadua de donde se hace el corte de la guadua al sitio de la obra. Comparado con lo que te acabo de describir, No, pues pues es la casi, distancia es casi nada. abismal. Mm. Por eso digo yo que es imbatible económicamente hablando. Porque cuando uno habla de economía no solamente tiene que hablar de los costos de construcción y mantenimiento, Claro, eso es lo también de los superficial y lo que costos se ve. ambientales. Ahora el mantenimiento de las obras de minería es prácticamente ninguno, muy poco. Se tiene que velar porque al inicio las herbáceas, por ejemplo, no ahoguen las especies arbóreas que se siembran. Un plateo, con un machete. Y ya. Si están en zonas muy secas, de pronto riego. ¿Y cuánto tiempo dura una obra de bioingeniería y cuánto es la vida útil de una obra de ingeniería clásica? Bueno, son dos preguntas al mismo tiempo porque me llevaste a dos reflexiones. Una obra de ingeniería clásica dura 100% del tiempo hacerla. Una obra de ingeniería puede ejecutarse en un 80-90% del tiempo que se hace la obra clásica. Eso en cuanto a la ejecución. En cuanto a la duración de la propia obra, las obras de ingeniería normalmente se hacen con periodos, para periodos de 30 hasta de 50 años. Pero normalmente lo que se habla es de 30 años. Tanto que, por ejemplo, las concesiones viales, no solamente por motivos financieros, sino también por motivos técnicos, pues se ponen hasta ese periodo, porque de ahí para allá se supone que hay que empezar a hacer las obras o los mantenimientos se vuelven mucho más costosos, como
como es normal que suceda con las cosas que el hombre hace. Sí. Pero las obras de bioingeniería, sobre todo las que quedan en el campo, las que se pueden permitir que sean bosques de sucesión natural, son permanentes, son sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque las obras de bioingeniería lo que hacen son unas estructuras muy elementales. Es que, ¿cuáles son los insumos que tiene la bioingeniería? Además de la mano de obra, que yo nunca he creído que es un insumo, yo considero que son seres humanos y no insumos. Además del trabajo humano, madera, que preferiblemente sea guadua, y material vegetal. Y los insumos para mejorar las posibilidades de ese material vegetal, como abonos orgánicos, enmiendas, bueno, riego si se requiere. Y herramienta menor, porque todo se hace a mano. Las obras de ingeniería tienen esa virtud. Y es que le da trabajo a los campesinos cuando se trabaja en No las flores, necesita por ejemplo. mano de obra Además, es especializada mejor trabajar con campesinos que con obreros ni importada, urbanos. digamos. Sí, sí, lo que pasa es que el campesino tiene un mejor sentido de lo biológico que el obrero urbano. Además, tienen una gran capacidad de observación y aportan muchísimo el conocimiento de la técnica. Esa técnica se desarrolló para los campesinos con los materiales que tienen las fincas. Se puede usar también algunos materiales inertes. Si uno tiene muchísimas piedras, podría utilizarlos. Porque, ¿qué es lo que se hace fundamentalmente? ¿Qué es lo que hace la bioingeniería? La bioingeniería, como el problema es el agua, es sacar controlada y rápidamente el agua que cae. Okay. Y buscar las fuentes de agua que estén generando el problema. Un alcantarillado roto, una marranera, una manguera rota o un tubo de acueducto roto, o las cubiertas de las casas que no se conducen las aguas, no les ponen una canal y se conducen a un sitio seguro, sino que se deja que rueden, y los pozos sépticos, todo lo que pueda generar e introducirle agua al suelo. Van a buscar la causa primigenia del problema y a resolver eso. La bioingeniería trabaja de manera holística con tiene en cuenta 8 factores que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, la geología, los suelos propiamente dicho, vistos desde el punto de vista de la bioingeniería, que es un poquito distinto a como lo vean los geotecnistas, pero se basan fundamentalmente en el conocimiento desarrollado a través de la geotecnia. El, el, el clima, ¿no? La topografía, la geomorfología, es decir, porque no es lo mismo mantener una ladera que tiene una pendiente de 60 grados o de 65 grados que una que tiene 20 grados o 15 grados o 12 grados. Que también se presentan problemas en estas laderas, pero por supuesto que es mucho más crítica esta situación. Por supuesto. La infraestructura que el hombre construye, ya lo comentábamos, las casas, los pozos sépticos, las vías, las alcantarillas, los acueductos, todo. El hombre, el factor antrópico, el trabajo social con las comunidades, el enseñarles a manejar el agua, para que no se les irritan las fincas, entre otras cosas. Se tiene en cuenta el animal desde la perspectiva de las explotaciones agropecuarias o pecuarias en particular. El vegetal desde muchos aspectos, porque lo vegetal es muy importante en la bioingeniería, es la base de la bioingeniería.
Es lo que la vuelve viva. Porque cuando se hace el análisis, se hace un análisis holístico, se hace un análisis en que se va a buscar qué está causando el problema, dónde están los sitios críticos, y se arranca cuando se y cuando se arranca por esos sitios críticos, normalmente desaparece el problema o se estabiliza el problema, de manera que las obras de ingeniería prácticamente desde el principio están resolviendo el problema. No como por ejemplo pasa cuando uno construye un muro de contención, Ajá. en que hasta que el concreto no curó, no lo puede cargar. Y el trasdos del muro tiene que estar vacío. No, las obras de ingeniería arrancan por los sitios más críticos y le empiezan a sacarle el agua a la ladera por donde se debe arrancar y se busca que deje de entrar el agua por donde no debe entrar. Y las obras son elementales. Y se saca rápidamente el agua y de manera controlada. El agua es problemática cuando se junta y cuando gana velocidad. Mucha agua a alta velocidad normalmente genera desastres gravísimos, como son las riadas, por ejemplo. Los Páez, Mocoa, Naval Ruiz. Pero bueno, esos son que también se pueden resolver con ingeniería, buena parte de ellos. Que es la recuperación de las cuencas, que puede hacer con ingeniería. Usted no puede recuperar cuencas si tiene los suelos en movimiento. Sí, Usted tiene que estabilizarlos. Y la técnica para estabilizarlos adecuada es una técnica biológica como la ingeniería. Pero no solo eso, sirve para toda la infraestructura vial y para toda la infraestructura de obras lineales, como acueductos, como redes de gas, como redes de Ecopetrol, como grandes obras, ¿no?, que necesiten ser estabilizadas. La bioingeniería, aunque no es sino de un segmento, tendría un impacto enorme en la economía nacional, porque ayudaría a resolver muchos problemas a costos muy económicos, generando resiliencia en las comunidades donde se ejecute. Además, o sea, ya ahí tiene tres cosas Además, importantísimas y más ahora que en lo que estamos en todas estas urgencias por la pandemia que ha generado pues todos los problemas que tenemos ahorita. sí, Y por eso a uno lo sorprende y no deja de mortificar que conociendo de estas bondades, por pura ignorancia, entidades junto a una obra exitosa de ingeniería construyan un monstruo, una cosa absurda desde el punto de vista geotécnico, cuando las circunstancias y las causas son las mismas. La una además, exitosa y la otra un fracaso. sí, además Eso que también lo puedo demostrar. Yo no voy a dar nombres y apellidos, pero sí creo que hay un ahorita debate vemos técnico que dar en ese sentido. y me parece que también es una herramienta anticorrupción. Claro, es ese convencimiento. Lo que pasa es que nosotros cuando hicimos el programa, imagínate que con 9.500 millones de pesos, con lo que se hubiera podido hacer 1, 2, 4, 5 horas de geotecnia, eh, porque una obra de geotecnia vale entre 500 y 10.000 millones de pesos, fácilmente. Nosotros hicimos 101 sitios, estabilizamos. No, pues 101 sitios. es una locura La diferencia es del cielo abismal. a la tierra. No, no, no. Claro que eso tiene una ventaja, y es que la unidad de mantenimiento vial es de las pocas entidades que son empresas Ok. constructoras, porque la unidad de mantenimiento vial ejecuta directamente. Entonces nosotros en esa ejecución directa
No solamente hicimos las 101 obras, estabilizamos 101 sitios en Bogotá, porque no se hicieron solamente en Sumapaz, se hicieron también en otras 3 localidades o 4 que tienen zona rural. Se hicieron 52 alcantarillas, porque las vías rurales, el déficit de alcantarillas es grande. Sí. Las vías rurales sin alcantarillas, como cualquier vía, no funcionan. Se derrumba. Se le va la banca, se le viene encima el talud, la ladera. Hicimos, como no somos dogmáticos, pues por eso dijimos obras de ingeniería e ingeniería civil, donde era más práctico hacer un murito en tierra, pues hicimos muritos en tierra, hicimos 19. Hicimos 10 pequeños muros en concreto, muritos que no valía la pena ponernos a hacer obras de ingeniería, porque en un cruce de una vía con otra, un murito de 1,50, de 1 metro de altura, pues, un murito. Hicimos placahuellas por solicitudes de la comunidad y por necesidad de recuperar algunos sitios de placahuellas que se habían deteriorado, 300 metros. Con esa misma plata se manejaron las áreas aferentes a los sitios que se intervinieron para manejar bien, como son, eran carreteras en tierra, pues para el manejo del agua, para que no se deterioren y no se carcaven y se llenen de huecos. 15 kilómetros de vías y 21.300 metros de zanjas. No, es Kilómetros increíble. de zanjas para el manejo del agua. Se hizo algo integral realmente. Eso condujo que cuando yo salí de la unidad, salí enamorado de este tema. Claro. Porque yo había tenido la oportunidad de hacer grandes obras de geotecnia, conocer sus bondades y sus dificultades, porque tienen grandes bondades, pero también tienen grandes dificultades. Resulta que el estudio que se proponía por parte de los geotecnistas hacer en el Carmen fue lo que costó resolver el problema con la obra de ingeniería. No. El costo del estudio. No, es que no hay, aquí no hay forma de debatir nada con esos Entonces, datos. yo me enamoré de eso y lo primero que hicimos, un grupo humano que nos denominamos expertos en ingeniería, en donde estaba la persona que nos había dado el apoyo técnico, la persona que había ejecutado las obras, una especialista en relaciones públicas internacionales y el suscrito. Un grupo que no es formal, que no está registrado en la Cámara de Comercio y nada, que es un grupo de hecho, pero que llevamos desde el 2016 hasta el presente año, es decir, 5 años en el esfuerzo de generalizar el uso de la bioingeniería para Colombia. ¿Qué integral lo han usado? Lo han usado, por supuesto, los cafeteros, lo ha usado la CBC del Valle, lo ha usado la CAR de Cundinamarca, lo ha usado algunas entidades del distrito y pare de contar. En vías de cuarta generación, en la Ruta del Sol se utilizó, pero porque un país muy emprendedor fue capaz de venderles la idea. Ese esfuerzo yo lo hice con otras concesiones viales y hemos logrado que una concesión vial nos atienda. Pero la realidad es que funciona, que es económica, que es sostenible ambientalmente, que es socialmente benéfica, que se integra al paisaje. Uno no puede estar construyendo en un país que tiene unas potencialidades turísticas como las que tenemos nosotros y pavimentar las laderas. ¿Para qué si no se necesita? Sí. Totalmente. Hombre, claro que eso no le gusta a determinados grupos económicos. Claro, siempre hay Entonces, eso, unos sectores de siempre interés. habrá, pero cuando hay una cosa que tiene bondades, se termina imponiendo. Porque la realidad es esa. La economía funciona así. Sí, Lo que es más económico se termina imponiendo.
Finalmente, sí. finalmente. Entonces, nosotros nos decidimos empujar la utilización generalizada de la ingeniería. Y lo primero que se hizo fue ir a planeación nacional. Ujú, Nos atendieron en la oficina de infraestructura del Departamento Nacional de Planeación. El ingeniero Felipe Lota, que era el director de la oficina, el subdirector de infraestructura y energía. Le pareció muy interesante el tema y nos ayudó a organizar una visita con técnicos. Entonces fueron técnicos del Ministerio de Transporte, técnicos del INVIAS, técnicos del Ministerio de Ambiente, técnicos del ANLA, que es la agencia de licencias ambientales, de la, de, a la ANI se le invitó, pero no fueron lo único que bueno, del INVIAS, y bueno, con un selectísimo grupo de ingenieros los llevamos a ese tramo vial ujú, tan particular, porque tiene dos ventajas. Es el que más cerca queda, digamos, de Sumapaz, ujú. y pues tiene unas condiciones muy particulares. En 6 kilómetros, 300 metros, 40 procesos de remoción en masa, pues eso ya habla de por sí de la dificultad del sitio, de los sitios. Y quedaron también impresionados que el Departamento Nacional de Planeación, como había habido un cambio de administración del 2015 al 2016, invitó a todos los secretarios de infraestructura de los departamentos y de las alcaldías recién elegidos a 3 conferencias de mejores prácticas de buen gobierno. Una de las seleccionadas fue la experiencia nuestra en Sumapaz. Eso ya de por sí habla del tema. Pero pues los tiempos oficiales son bastante complicados y eso ha sido un esfuerzo ad honorem, largo, costoso, pero pues hecho con gusto. En general, esta Y, clase de cambios, pues, toman tiempo porque es un cambio como de visión, de claro, hay que romper postura. inercias. Hay que Mm, romper inercias. sí. Eh, y, pero hoy en día se está regulando No, pues esa es una super noticia. el nombre de ingeniería verde, la está regulando. Qué maravilla. Y vamos a mostrar un poquito Sí, algunas muéstranos, porque cosas, ya por favor. necesitamos algo gráfico, pues, para poder ya entender todo lo que nos has compartido. Vamos a hablar un poco de cómo se hace la ingeniería. Listo. Normalmente dijimos que el agua es la que genera el problema. Entonces Sí. se construyen este tipo de estructuras. Una estructura muy sencilla, Ujú, ¿no? Se excava y se ponen estas camas de guadua. ujú. Como están en la ladera, se soportan con estos trinches. Ok. Estas líneas negras son curvas de nivel. Es decir, que todos los puntos que están aquí están al mismo nivel sobre el nivel del mar, ¿no? Y normalmente, pues, digamos que están dibujadas a 1 metro en este caso, de diferencia de altura. Entonces, si nosotros vemos la curva de nivel pasa por aquí, lo que quiere decir que todo esto está por debajo de la tierra y que no se está viendo sino 2 o 3 guaduitas por encima y Ujú, que esto está enterrado como se ve aquí. ok. Esta obra es una obra muerta. Esta obra se convierte en una obra viva cuando uno siembra la vegetación, que en este caso se siembra lo que se llama un bosque en galería, que es un bosque que va por donde eh, hay quebradas o donde hay morichales, eso se llaman bosques en galería. Entonces se siembra un bosque en galería específicamente sobre los trinchos vivos. Estos trinchos pueden tener espinepescado para que tengan un área frente grande. El Ujú, agua que cae y se infiltra se viene por aquí y sale por acá muy suavecita. Sale, le llama flujo laminar. El agua se comporta en flujo laminar que se mueve muy lenta, no hace daño, no arranca nada, hasta que llega a una velocidad determinada y entonces se convierte en flujo turbulento, que genera vórtices y que por lo tanto acarcava los suelos por donde va pasando. Y eso pues genera los procesos erosivos. Pero en este caso,
después de que ya se hacen estos filtros por aquí, por eso digo yo que se arranca por los sitios críticos, entonces se empieza a estabilizar la ladera porque usted inmediatamente está sacándole el agua. Ajá. Entonces, cuando ya se construyó la obra, se reconforma la ladera. Y para reconformarla se hacen estos trinchos que ya de aquí de las guaguas están 2 o 3 guaguitas por debajo, no más. ¿No? Pero esto tiene como fin evitar que el agua coja velocidad y se erosione esto. Ujú. Estas estructuras lo que hacen es, desde el punto de vista técnico, eh, se llama aumentar la rugosidad. Cuando aumenta la rugosidad, el agua pierde energía y cuando pierde energía pierde velocidad y por lo tanto se vuelve inofensiva y se maneja en el total de la ladera y no se concentra. Okay. Cuando se siembra la vegetación, estas estructuras de guadua, esas de reconformación de la ladera y estas de los filtros, Ajá. se van a integrar al suelo porque se va a podrir. Esa es la idea, la filosofía de la técnica. Ya. Que esas estructuras sean reemplazadas por la vegetación. Entonces, cuando ya se termina la obra, se revegetaliza, como se ve aquí. Okay. ¿No? Esto es sembrado con semilla, por estacas, con árboles llevados de vivero, Ujú. le da mantenimiento inicial y crece y se convierte en un bosque. Por ejemplo, esta es una obra que se deslizó planarmente porque aquí abajo hay una roca, Sí. ¿no? Y entonces esta es la obra antes y esta es la obra recientemente construida. Aquí se ven las filas de trinchos, Sí. ¿no? Se le siembra la vegetación crece y la obra en una imagen satelital es este bosquecito que se ve aquí. Esa es esa obra. ¿Cómo se le ocurre a quienes manejan las vías, a los ingenieros que manejan las vías, teniendo esta experiencia exitosa, Sí. dar a los 6 años, porque se presenta contiguo al sitio el mismo fenómeno que condujo a que esto se moviera en el lote de al lado, digámoslo así? Sí. La solución haya sido coger esta montaña y botarla en Bogotá en botadero certificado. ¿Cuánto cuesta el transporte hasta Bogotá estando esto en Sumapaz? Por favor. Y el Y daño además de eso, medioambiental. el, es brutal porque esto lo dejaron yermo. Aquí ya no vuelve a crecer nada. Eso es roca prácticamente. Además de eso, le hacen una montaña de gaviones aquí, como 3 o 4 pisos de gaviones, ¿no? Y le ponen un plástico por acá, que es esto negro que se ve aquí, Ujú. que hace que la velocidad baje a 1.000.000, cuando uno lo que tiene que hacer es bajarle la velocidad al agua. Entonces, para mí esto más que una discusión, es un tema de estudio, es un sitio de estudio porque nos permite comparar este tipo Sí. de soluciones técnicas con este tipo de soluciones técnicas. Pero mira, esto, para que tú entiendas que esto es una obra de ingeniería, me toca decirte, mira, esto es una obra de ingeniería, Sí, si no, es parte del paisaje, no es simplemente. parte del paisaje. Esa es otra de las virtudes que tiene, se integran las obras al paisaje. Si tú estás haciendo turismo, si esto fuera, por ejemplo, una zona turística, es mucho Ujú. más agradable que ver este peladero Sí, y un montón de gaviones, ver un bosque, por supuesto. por supuesto. Entonces, la bioingeniería tiene fortalezas tales que cuando envías estudió el tema, Ujú. la primera rueda de competitividad, eso lo evaluó un panel de expertos interno y uno externo. Ese panel de expertos externo medía el desempeño de la tecnología desde el punto de vista técnico, el desempeño tecnológico, Ujú. la sostenibilidad ambiental y, la, y, lo, y el aporte a nivel económico. Y de 23 alternativas geotécnicas que se presentaron, Sí. quedaba en primer lugar, véala, la mejor calificada,
No todas estas eran obras biológicas. Mm, No vamos a hablar mal de los colegas, pero sí quiero dejar constancia de que hay una diferencia grande entre lo uno y lo otro. Asimismo, eh, las técnicas que se están regulando los filtros vivos, estas que le mostré aquí. Este es un filtro vivo, sí. ¿no? Están regulando los trinchos vivos, estos que le mostré aquí, ¿no? Todos los trinchos vivos que son para eh, reconformar la ladera. Se está regulando las zanjas de drenaje, que son zanjas que no tienen ninguna cobertura distinta que cobertura vegetal rastrera y apretada, que la hay de muchos tipos, que tienen pendientes adecuadas para que el agua no se infiltre mucho y que Ujú. tienen pendientes adecuadas para que no bajen muy rápido. Y si se necesita construirlas con una pendiente que permite que cojan velocidad, pues se hacen pequeños trinchos de esos que vimos ahí en la zanja y se mitiga la velocidad del agua. Gusanillos, los gusanillos son unas obras elementalísimas, véalo. ¿Y eso para qué Este, sirve? Contanos. este es el sitio. Ajá, Este sitio se está moviendo porque le están dando agua. Esto impide que el agua entre. ok. Son obras que se hacen, que pueden ser permanentes o como en este caso, o provisionales, que se hacen para el manejo inicial. ¿No es cierto? Eh, Aquí tenemos una discusión con los geotecnistas. Este es un proceso retrogresivo y rotacional, ¿no? Tiene una superficie de falla que está idealmente dibujada ahí, Ujú. en esta línea roja, punteada, que puede estar a 15 metros de profundidad. Entonces, nuestros colegas que no conocen la bioingeniería dicen, pero ¿cómo? Esto está a 15 metros y ustedes las obras las hacen máximo hasta 2 metros. ¿Cómo van a sostener esto? Es que nosotros no estamos sosteniendo las masas. La bioingeniería no actúa así. La bioingeniería es lo que le hace es devolverle el equilibrio natural al suelo. Y como está en equilibrio, pues no se va. Así es Simple. sencillo. Y buena parte de ese equilibrio se lo da la vegetación. Porque las obras se defienden solitas. Ujú. Esta obra aquí estuvo lloviendo y no había crecido la vegetación. Y funcionó normalmente. Pero cuando ya se vuelve este bosque, se fortalece, obviamente, porque Ujú. por evapotranspiración de las plantas, lo mínimo que se devuelve el agua que llueve Sí. es el 20%. Puede llegar al 50%. Y si el problema es el agua, tú estás quitando el 20 al 50% del problema. Si Con has solo manejado eso. correctamente las aguas que puedan entrar por escorrentía por acá por encima, por ejemplo, o si quitaste el problema de la alcantarilla rota, o si eh, manejaste el agua de la cría de cerdos y la llevaste a un desagüe natural que no genere problemas, que sea un sitio seguro, porque hay sitios por donde normalmente desagua muchísima agua y no generan problema. Ujú. Los españoles le llaman a eso vaguadas efímeras. Aquí les dicen desagües secos, donde ¿Y podría correr cómo? una quebrada perfectamente, pero que la tabla de agua no sube para que se convierta en superficial y se convierta en quebrada permanente. Entonces, cuando llueve, corre el agua y baja por ahí. Entonces, nosotros lo que hacemos es manejar el agua y conducirla a sitio seguro. ¿Cómo fue la reacción de la población ya cuando ven consolidada la obra? No, eso fue muy simpático porque cuando nosotros llegamos a Sumapaz, después de que le había dicho que no iban a intervenir las entidades desde el centro y la gente había movido cielo y tierra y estaban a punto de irse a un paro y habían movido a la personería local y distrital, eh, cuando nosotros llegamos con esta solución les dimos, pues déjenos darnos una oportunidad. Se pusieron muy contentos porque había trabajo. Siempre empleamos casi 100 obreros Ujú. porque hicimos obras por toda Sumapaz y no solamente en Sumapaz. Pero apenas llegó el invierno, en el primer aguacero de esa noche pasaron en vela, nos contaba una de las lideresas, que habían pasado en vela la noche y que a las 6 de la mañana ya estaban
al frente de la obra mirando a ver si se habían caído. Y oh, sorpresa, todas estables. Cuando nosotros llegamos nos dijeron, ¿y ustedes con esos palitos van a sostener la montaña? Y nosotros le dijimos, sí, pero no con los palitos, sino con el conocimiento de cómo funciona el suelo hidráulicamente y mecánicamente y biológicamente, porque se mira la geología, el suelo, el clima, la topografía, el animal, el vegetal, el hombre y la infraestructura. Son los 8 factores que se miran cuando se hace el inventario diagnóstico y se buscan lo que está generando los procesos críticos. Pero buena parte de la técnica se hace al entrar a hacer las excavaciones en la obra. Porque es que el suelo, a cambio de lo que normalmente se hace en ingeniería cuando se modela, que se le considera homogéneo, es decir, o isotrópico, es decir, que para donde uno lo mire es igual. No, el suelo es anisotrópico y la A significa que es lo contrario. Y como el suelo es anisotrópico, el agua se comporta de manera, el agua siempre va por gravedad hacia abajo, pero el agua se comporta de acuerdo a las condiciones que encuentra en el suelo. Y si es que en Altos de la Estancia, por ejemplo, que hicimos grandes obras, porque es el proceso de remoción en masa más grande de América Latina en zona urbana, donde se hicieron, por ejemplo, como un peine invertido, como si yo cojo un peine y lo enterrara en el suelo. Entonces, una viga en la parte de arriba y una serie de caissons que no son pilotes, sino que se excavan porque son de 1,50, 1,20 de diámetro. Entonces, se mete un obrero, se excava y se baja y se baja y se baja hasta que se encuentra el estrato que da la resistencia suficiente para anclar el suelo, anclar la estructura. Nosotros hicimos caisson cada 5 metros, un caisson de 1,20 de diámetro. Y a mí me sorprendió que en un sitio, en un caisson encontramos carbón, en el caisson del lado arena, en el caisson del lado arcillas y en el caisson del lado había un suelo magro, como arcilloso, como limoso. 5 calidades diferentes del suelo en 20 metros lineales. Entonces, ¿cómo va uno a tener certeza que porque hace 3 o 4 o 5 ensayos sabe qué es lo que hay en una masa de suelo? Por eso las aproximaciones que se hacen desde el punto de vista de geotecnia tienen altos factores de seguridad, que es lo que hace, que es lo que conduce a que funcionen. Okay. O a que fallen, porque aquí con mucha frecuencia se caen obras de esas, porque no tienen en cuenta cómo funciona el agua suficientemente y cuando el agua se acumula puede llevarse obras Lo que gigantescas. sea. Sí, eso se lleva lo que sea. Se lleva un pueblo entero, se lleva un bosque. Entonces, esta es una aproximación a la realidad de los suelos desde el punto de vista biológico que aporta al calentamiento global de manera positiva y que aporta al aprendizaje del manejo de las aguas por parte de los campesinos y les genera resiliencia. Esa sería una síntesis de este tema. No, una maravilla. Una maravilla. Porque esas estructuras en Guadua no necesitan un clavo, no necesitan un pedazo de alambre. Imagínate. No, es maravilloso. Todo se hace a mano, no se usa sino pisones de mano. Porque, bueno, bien podría uno meterle un equipo, pero primero que todo, el suelo no debe quedar completamente sellado. Claro, compacto, ahí ya. Sellado, ¿cómo crece la vegetación? Exactamente. Entonces, con que quede bien compactado a mano, uno le mete el talón y no se le hunda, con eso es suficiente. Entonces, las obras son muy económicas, muy hermosas, es una técnica preciosa.
y ya pues estamos regulándola. También se está haciendo un esfuerzo a nivel distrital y posiblemente el IDU también participe de un proceso de regulación a nivel local, que pues Bogotá no deja de ser el 25% o 30% de la economía nacional, ¿no? Así es. Dejemos de compartir pantalla para poderte ver así bien y poder Con cerrar, mucho gusto. cerrar nuestra charla. Eh, Bueno, hasta ahí. Me parece que ha sido muy grato conversar contigo. no, ha sido muy claro y además es que eso es algo pues, que la mayoría de personas no conocíamos y si estamos interesados en buscar alternativas frente a la crisis climática, pues esta es una información que se debe democratizar. Porque a través del proceso de seducción estamos logrando que entidades como INVIAS, que es el ente regulador por excelencia a nivel nacional, la regule. En la medida en que la ingeniería logre pasar el filtro de la regulación, se abre el universo para la bioingeniería, porque la solo INVIAS maneja vías terciarias rurales, maneja vías férreas, maneja vías secundarias, maneja vías primarias, regulan técnicamente las vías de cuarta generación. Se abre el mundo para la bioingeniería. Y porque una de las dificultades y una de las talanqueras que hay que romper es que uno llega y el técnico le dice, bueno, ¿y cuál es la regulación de eso? ¿Y dónde está la norma? Y normalmente, si no está en inglés, no les llama mucho la atención porque nosotros estamos acostumbrados a que aquí las cosas se llaman en inglés y no en español y que el conocimiento se produce afuera y no aquí y no se aprecia el conocimiento nacional, lo que creo que es un error porque, entre otras cosas, el conocimiento geotécnico que se desarrolla a nivel internacional se hace por fuera de las condiciones del trópico. Claro, y es Porque que están no, más es, allá no se del, puede comparar. pues son condiciones distintas. Claro que se pueden adaptar, Claro, pero ¿por qué no mirar con buenos ojos una tecnología nacional que tiene semejantes virtudes? Porque no solamente le puede servir a Colombia, le puede servir es al que, orbe mira, entero. todo el eje tropical que Todo existe en el el mundo, tropical, claro, pero sí son mucho más complejos los climas tropicales y los suelos tropicales que los suelos de otras latitudes. además, pues yo creo que hablo por mí, pero creo que hablo por todos los que estamos escuchando esto, que nos sedujiste. Esto, Claro, que a mí me sedujo y yo por eso digo, ¿por qué enamorarnos de la bioingeniería? Y la respuesta es muy sencilla, porque funciona, porque funciona, porque es entiende. segura, Mira, la ingeniería tiene dos principios básicos. sí, Seguridad, porque de la ingeniería depende la vida de los seres humanos. Cuando el ingeniero falla, la gente se muere. sí, Y economía. economía vista desde todos los En la ángulos, ya como perspectiva de la hablamos. seguridad, las obras han demostrado que funcionan. Ujú. De hecho, durante más de 30 años. Y desde el punto de vista de la economía son imbatibles. Pero añádale a hoy, en el mundo moderno, que sean sostenibles. Y entonces, Combo ganador. yo por eso le he tenido tanta fe y hemos hecho con el grupo humano que nos acompaña este esfuerzo tan grande ad honorem porque esto se tiene que imponer a pesar de las resistencias pasivas y activas que puedan tener, a pesar del desconocimiento. Ujú. Pues tanto que Invías está interesadísimo en el tema. Me gusta Eso me mucho. alegra muchísimo porque en administraciones anteriores no lo habíamos logrado. Yo quiero reconocerle al doctor Gil su excelente administración de Invías. No habíamos visto que hubiese una modernización de las técnicas que tienen que ver con lo vial como la que se está logrando en la presente administración. Es que hacer esa clase de cambios no es fácil y sí,
No Hay pues que que, llevábamos 25 años de atraso. hay que darle crédito En a las todos los personas aspectos. que se atreven a ser Y agentes yo de creo cambio. que el doctor Gil ha sido muy buen administrador de mi vida. Mucho. Entonces, Porque bueno, es un resumiendo, ingeniero. señores, ingeniería de suelos para estabilizar laderas, seguro, ecológico, sostenible ambiental y socialmente. Mejor dicho, no lo hubiera podido decir mejor yo. No, esto ha sido una maravilla. Estoy segura que van a haber preguntas, inquietudes y que esto va a mover mucho. Eh, Muchísimas gracias por tu tiempo. Todo fue supremamente claro e inspirado. Para agradable haber estado contigo, mi sobrina hermosa, y te agradezco el haberme invitado. Que tengas una buena Chao. noche. Muchas gracias.